Gracias a todos por sus comentarios y dar me gusta en mis últimos videos. México. ¿Qué es lo más terrorífico que te ha pasado? Jeringa. Pude haber sido otra víctima de secuestro en la preparatoria. Cuando estaba en cuarto semestre de prepa en el puerto de Veracruz, de regreso a mi hogar, un sujeto acompañado de otras 3 personas en un Tsuru rojo querían que me acercara. Los ignoré y aceleré el paso para llegar pronto a casa. Por esas fechas, y actualmente la criminalidad está en aumento por allí, además de que un cartel rival poco a poco se apoderaba de la zona portuaria. Se lo conté a mi padre, abuela y mi hermano sobre eso y me recriminaron por ir solo. Leya Buena 3000, me dio un ataque de pánico y me mandaron a la sala de choque en el IMSS. Tenía miedo de morir y llegó una ancianita que había fallecido y tenía ahí a media familia gritando, llorando y los doctores haciendo reanimación a 1.5 metros de mí. Brillante-tigre-9215, cuando tenía 17 años cuidaba la casa de unos vecinos de mi abuela que vivían en Estados Unidos. Un día fui a dar una vuelta alrededor de las 10 de la noche para ver que todo se encontrara normal y escuché llantos de un bebé dentro de la casa. De momento no sentí miedo hasta pasar unos 15 minutos que me lo cuestioné porque la casa estaba sola, pero todo normal. Al día siguiente le comenté a mi abuela y ella me dijo que los vecinos hace muchos años tenían un bebé que se ahogó con las cobijas. Agua Masiva 4198 responde, ese pedo me pasó a mí también. Estaba solo cuidando la casa de mi abuela. Ella se había cambiado de casa debido a que cuando llovía se metía el agua. Compró otra casa y me dejó a mí a cargo de la anterior. Una noche, durmiendo allí, escuché el llanto de un bebé, pero demasiado fuerte en el patio, al fondo, ya que había una chimenea. Quise salir, pero hubo algo que me detuvo, y pues no salí. La neta andaba cagado del miedo. Y el llanto del bebé se hacía cada vez más fuerte, pero no salí. Pasaron los días y le comenté a mi mamá de lo sucedido, y me dijo que cuando ella era niña, detrás del patio, donde estaba la chimenea, había una casita donde vivía una pareja y un niño recién nacido. Trágicamente, el bebé murió por quemaduras cuando la madre salió en búsqueda de comida y dejó al niño solo en la casa. Paciencia-nacional-99, los terrores nocturnos, no se los deseo a nadie, son los despertares más desagradables y traumáticos que se puedan tener, al igual que la parálisis del sueño. OTP-Jaguarman, soy una persona que lamentablemente estuvo varias veces en situaciones donde mi vida estuvo al borde de la muerte. Pero irónicamente no fue lo más aterrador. Sino una vez que yo tuve que salvar una vida en la calle. No era el problema salvarla en sí, sino el poco tiempo que tenía y la gente no hacía otra cosa más que estorbarme. Una mujer no paraba de gritar y poner alterada a todas las personas, la gente no tenía ni la menor idea de cómo ayudarme a mantener a la persona y solo se acumulaban pudiendo empeorar las cosas, haciendo más ruido y dificultándome a dar órdenes. Hacer masaje cardíaco a una persona mientras se desangra, evitar que la herida pierda más sangre, sin recibir ayuda de imbéciles que solo miran aterrados y desconcertados no es nada fácil. Al final tuve que golpear a la mujer en la boca del estómago, no había reaccionado a pedirle que se calmara, se le suplicó que se fuera, tampoco reaccionó a un sopapo de otra persona, y empecé a ordenar que me reemplazaran en el masaje. Ya que es más agotador de lo que se imaginan, mientras otra persona lo guiaba para darle respiración correctamente, pedí a otra persona que pidiera ayuda en alguna farmacia, ya que me ahorraría muchísimos problemas tener gente capacitada o policía cercana. Fue desesperante, quiero creer que la persona se salva cuando llegó la ambulancia, pero sinceramente no estoy seguro ya que perdió bastante sangre y el corazón estaba funcionando muy mal debido a la pérdida de sangre. Hay ciertas condiciones que se requieren para una reanimación en caso de que el corazón llegue al fallo y no estoy seguro que realmente el tipo haya llegado a esas condiciones debido a que yo llegué bastante tarde a la situación. X-Corazón, cuando estaba en secundaria, mis padres y mi hermana fueron a visitar la tumba de mi medio hermano fallecido, y pues como sabía en ese entonces que no me acordaría del camino para visitar en un futuro al pobre ángel, pues se me dio la idea de grabar el camino por el panteón. Saqué mi celular y grabé el camino. A su paso,
grabaría las tumbas y mausoleos porque sus arquitecturas son hermosas. Una vez que rezamos y cambiamos las flores del difunto nos fuimos de ahí. Cuando llegué a casa le mostré a un grupo de amigos el contenido que había tomado mientras estaba aprendiéndome el recorrido, pero al momento de ver el video y unas cuantas fotos de las estructuras, se empezaron a mostrar caras y sombras. Lo que me llamó más la atención fue el mausoleo de un sacerdote fallecido de la época de los misioneros. En ella se mostraba la cara del muerto retorciéndose mientras salía de la ventana. Después de ver todo eso, preferí borrar todo, y le dije a los demás borrar dicho contenido, ya que las imágenes y el video no eran aptos. Eso pasó como por el 2012, y la neta sí me arrepiento de hacerlo ya que cuando lo recuerdo no puedo dejar de ver el rostro del espectro saliendo de la puerta. Saki Gots, por ahí de 1997, la abuela materna de mi papá se empezó a poner muy mal debido a que padecía de Alzheimer, y mi papá decidió mandarnos a mí y a mi mamá a pasar con ella sus últimos días, y que de paso mi mamá le ayudara en la casa. Ella vivía con una tía de mi papá en una casa enorme en CDMX. Recuerdo que su casa daba muchísimo miedo por tener pasillos muy largos y oscuros llenos de artículos y decoraciones religiosas, esto puesto a que mi tía abuela era monja. Cuando mi visa estaba en sus últimos momentos, mi mamá me despertó una medianoche para que me fuera a despedir de ella. Como estaba muy chiquito me daba miedo y solo me atrevía a acercarme hasta el marco de su puerta. Entre sus últimas palabras empezó a dirigir a mí como Fidel, el nombre de mi bisabuelo, su esposo. Yo sin saber qué hacer ni qué decir solo le contestaba que sí. Me decía cosas como que hoy iba a ser el día más feliz de su vida, etc. En cuanto dio su último suspiro, alguien timbró la puerta. Mi mamá volteó a verme con la cara completamente pálida porque fue justo al mismo tiempo y eran pasadas las 12 de la noche y no estábamos esperando a nadie. Juntos, mi mamá y yo caminamos esos largos pasillos oscuros para ir a abrir la puerta. Mi mamá gritó ¿quién? Varias veces pero nadie respondió. Mi mamá entonces abrió la puerta y vimos la silueta de una mujer con un vestido de novia que solo dijo gracias y desapareció. Arcu-Luigi, en diciembre cuando tuve neumonía tuve sueños feos por la fiebre. Primero soñé en una mariposa blanca gigante con una calavera negra dibujada en la pared de mi casa con la particularidad de que la casa estaba completamente sola, es decir, no tenía vecinos ni nada. Inmediatamente al despertar vi claramente esa mariposa en mi almohada por breves instantes. Después soñé que estaba acostado en medio de la oscuridad y varios seres extraños a los que solamente les veía las cuencas de sus ojos estaban a mi alrededor viéndome fijamente. Eso me hizo despertar, eran como las 2:30 de la mañana, me había dormido como a las 11 de la noche y sentí que habían pasado ya varias horas. Eso hizo que el resto de la madrugada estuviera con miedo y sin poder dormir. Esos días se me hicieron eternos cada uno. _random Argento, una vez yo, mi papá, mi hermano, la pareja de mi papá y su hija íbamos en un Fiat Uno y volvimos de un torneo de polo en 2 segundos porque salíamos de la autopista y entramos a una calle que era un atajo para llegar al pueblo. Encima estábamos recontracargados con monturas, tacos, etc. porque mi papá era el organizador. Cuestión que de repente empieza a haber un olor a muerto insoportable y mi viejo vio cómo estaba una sombra que pensó que era un caballo suelto así que frenó el auto porque el bicho estaba por cruzar la calle. Estaba a unos 10 a 15 metros, cuando iba por un cuarto de camino para cruzar la calle frenó por 2 segundos y de repente se empezó a acercar, cuando ya estaba a unos 8 metros lo vimos mejor, a grandes rasgos era como un Slenderman todo negro y más flaco, para ver mejor mi viejo puso las luces altas y el fiambre desapareció y el olor también desapareció al mismo tiempo. Pusimos quinta y no paramos hasta casa. Small Fat Hands, mi hermana tiene una muñeca de Disney grande y una vez mi gato se metió debajo de su vestido. Cuando entré a la sala, lo único que vi fue una mona corriendo hacia mí. Casi me desmayo del susto. Anayerak, un retén de los Zetas en la carretera de Tamaulipas. Fue hace 12 años. Iba con toda mi familia, y nos dio mucho miedo que fueran a bajar a mis hermanos, desde entonces dejamos de viajar en auto. Teníamos la costumbre de viajar en carro desde Tijuana a Veracruz, y en esa ocasión veníamos de regreso. Desde entonces, dejamos de ir en carro. Leosamudio,
mataron a un cabrón a unos 15 metros de mí. Dos belles en una moto llegaron y balacearon a un pobre güey ahí por el centro de Coyoacán. Yo estaba con un compa y de repente nada más escuchamos como 3 balazos y vimos como el güey quedó ahí tendido en la banqueta y los de la moto se fugaron. Quién sabe qué habrá hecho para merecer eso, pero mi compa y yo estábamos morrillos todavía y no entendimos la severidad del asunto hasta mucho después. Grouchy, Ladder 214. En mi pueblito mágico había una casa de una chava que se fue a vivir a CDMX. Mientras ella vivía allí, solía rentarla por lapsos cortos de tiempo. Hasta que un día llegaron unos supuestos productores de comerciales y le dijeron que querían rentar su casa por un año. Al principio se le hizo raro, pero ya no dijo nada porque le pagaron todo de una sentada y le venía bien el dinero. No había mucho movimiento en el día, y en la noche sí salía una camioneta. Pero pues los vecinos suponíamos que no vivían ahí y solo lo usaban como puro set y por lo mismo tampoco nadie sospechaba lo bien que estaban tapadas las ventanas. El chiste es que como a los 6 meses que llegaron los supuestos productores, un día salió un señor por una de las ventanas del segundo piso y empezó a gritar pidiendo ayuda. De alguna forma logró saltar de la cornisa de la casa hasta la barda perimetral. Ahí, un vecino escuchó los gritos del señor y fue a ayudarlo. Para cuando logró bajar de la barda, el señor le contó que lo tenían privado de su libertad desde hacía 3 meses y que ya hasta le habían quitado dedos, y si era verdad. Supuestamente el señor era ganadero, y lo levantaron para pedir dinero por él. Por eso le habían quitado los dedos. Él creía que lo tenían en la sierra porque la casa estaba acondicionada para que no se escuchara nada de dentro y ni de afuera. También dijo que cuando llegó había otros 2 chavos, pero ellos no corrieron con suerte. Lo peor es que en esa casa también había un local donde habían puesto una academia de cursos de verano y a 3 casas había una guardería. Yo estuve solo cuando ya llegaron las ambulancias por el pobre señor. La neta, ese evento hizo que todo el pueblo ya no quisiera que alguien de fuera rente por aquí. Dortatún, no es paranormal, pero yendo en carretera en Oaxaca, creo que íbamos a Huatulco, debido a tantas curvas nos detuvimos ya que quería vomitar. Al no encontrar un buen lugar, nos paramos en una bahía improvisada ya que parecía que la usaban más para tirar basura. Al momento de abrir la puerta para hacer lo que tuviéramos que hacer, mi madre vio una cabeza decapitada y poco tiempo después una camioneta sin placas y polarizada se detuvo detrás de nosotros. Wasabi Mental 7350, estaba en la madrugada despierta haciendo mis tareas y de la nada escucho los quejidos de una señora. Me quedé tan congelada porque como dicen si se escucha lejos está cerca, si se escucha cerca está lejos, esa cosa se escuchaba lejos, y yo mientras recordaba eso me puse a llorar. Patitas para que las quiero, ya no seguía haciendo mis tareas y me subí a dormir en la cama con mi mamá. Gold-Acanticita-94, un día me quedé a dormir en casa de unos familiares lejanos en un pueblo en medio de la nada, prácticamente todo eso era campo. Lo raro comenzó alrededor de las 6 de la mañana cuando se escucharon gritos a lo lejos. Y se me ocurrió salir para saber si podría ver algo, ya afuera a lo lejos alcancé a ver una silueta blanca, misma que después de unos momentos parecía acercarse a donde yo me encontraba, así que decidí solo entrar nuevamente a la casa, y unos minutos después se escucharon fuertes gritos, aparentemente de una mujer, y también se escuchaban lo que parecían ser cadenas. Insujavi, en una tarde, mi novia y yo estábamos en su cuarto viendo la tele. Yo estaba tumbado viendo la pantalla, y ella estaba detrás de mí. Ella dijo que iba a sacar la ropa de la lavadora y se fue. Un minuto después, sentí como si alguien se hubiera acostado detrás de mí y me estaba rascando la cabeza. Aunque me pareció muy rápido, pensé que era ella. Pasaron unos 5 minutos y cuando miré, vi que ella acababa de entrar por la puerta del cuarto. Me asusté mucho, la agarré y le dije que teníamos que irnos. Cuando estábamos afuera, escuchamos la puerta del baño cerrarse fuerte, aunque estábamos solos en casa. Nos fuimos en mi moto lo más rápido posible.